En el Señor. Aleluya. Gracias y paz. Gracias y paz. Gracias y paz. Que el Señor les bendiga. Amén. Bueno, acá estamos con los hermanos desde Cosquín, Argentina, con nuestro hermano Tomás de República Dominicana. Ustedes ya nos conocen, o los que no nos conocen, bueno, por eso nos presentamos también, porque ahí puede haber personas que no nos conozcan. Nosotros estamos estudiando, domingo por medio más o menos, Primera de Juan. Entre los tres estamos haciendo este estudio verso por verso, y la verdad es que estamos sacando muchas cosas, de 2 o 3 versículos hasta de uno hemos sacado muchísimo, ¿no? La palabra de Dios realmente, y podríamos sacarle mucho más, pero bueno, a veces lo tenemos que hacer más corto, ¿no? Porque tiene mucho, ¿no? Cada versículo uno puede sacar tanta enseñanza, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Así que bueno, nuestro hermano Tomás nos va a dirigir en este estudio, pero vamos a hacerlo entre los tres. Amén, muchas gracias. Así es, hermanos, estamos todavía Primera de Juan, estamos en el capítulo 2, vamos a estar estudiando, meditando 5 al 6, versículos 5 y 6. Voy a quitar la cámara porque tengo un poco de interferencia, de baja señal. Bueno. Que no se me corte. Voy a leer el capítulo 2, del 1 en adelante para tomar la idea. Dice Primera de Juan, capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Amén. Amén. Entonces, vamos a entrar al versículo 5, la primera frase que dice, pero el que guarda su palabra, vamos a dejarla ahí, la primera frase. Vamos a ver, hermano Omar, qué has encontrado de esa frase. ¿El que guarda su palabra? Sí. Busqué, me llevo a Juan 14:23 y Juan 15:10. Eso me llevó. Juan 14:23 y 15:10. Juan 14:23. Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Y el 15:10 dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que después tengo otro más, pero entonces vemos como él dice algo importante, que si nosotros le amamos, si alguno le ama, realmente va a obedecerle a él, va a obedecer su palabra, y también el Padre dice, o sea que el Padre y el Hijo lo amarán, y vendremos a él y haremos morada con él. O sea, también se refiere al Espíritu Santo, que los tres van a estar en nosotros, los tres. Vendremos a él y haremos morada con él. O sea que no es poca cosa que Jesús, el Padre y el Espíritu Santo estén en nosotros, ¿no? Si
si la guardamos sus mandamientos, su palabra, de corazón, ¿no es cierto? Así que eso es lo que vi, guardar. Guardar es eso, sí, poner en práctica lo que Él nos dice que en su palabra. Obedecer. Sí. Y después tengo también otro, o no, ya el otro no. Así ya eso tengo del versículo guardar. Después de otro. No, después hay otro, no, me voy para la otra parte. Bueno. Muy bien, Omar, sí. Realmente guardar los mandamientos del Señor es un indicio de que amamos al Señor, como dicen esos versículos. Bueno, voy a decir lo que yo encontré. El que guarda su palabra. De nuevo Juan habla de guardar, como en el versículo 3 y 4, que dice, guardamos tus mandamientos. Entonces, en este caso usa la palabra, como diciendo, la palabra es igual que los mandamientos. La palabra de Dios contiene los mandamientos. Entonces, guardar la palabra es sinónimo de guardar los mandamientos. Entonces, Juan como que se repite otra vez aquí. Como ya habíamos dicho, guardar es obedecer. Ya lo habíamos estudiado antes. Y yo puse aquí Juan 8:51. Juan 8:51. Que dice Jesucristo: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces, ¿de qué muerte se refiere ahí? De la muerte eterna. Porque sabemos que todos tenemos que morir. Los cristianos y los que no lo son, tenemos que morir. Entonces, ¿cuál es la muerte que no veremos? La segunda muerte, la condenación eterna. El que guarda su palabra. Fíjense que no dicen el que cree en mí o el que me confiesa, que todo eso también es importante y se debe hacer. Pero aquí enfatiza el que guarda mi palabra. Entonces, importantísimo guardar la palabra del Señor. Y también voy a citar algunos versículos del Salmo 119, que es el salmo por excelencia que habla de la palabra. Salmo 119. Versículo 9. Salmo 119, versículo 9. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es decir, que si tenemos el camino nuestro sucio del pecado y de la maldad, solo podremos limpiarlo guardando la palabra. Porque la palabra nos santifica, la palabra nos acerca a Dios. Mientras más nos acercamos a Dios, más limpios vamos a estar, más purificados, más santos. Por eso es que la palabra es muy importante guardarla. Y Carolina, ¿podrías leer el versículo 67? Sí. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Amén. Amén. Increíble eso, que antes estaba descarriado y ahora guarda la palabra. Guardar la palabra es como un sinónimo de que ya yo no estoy descarriado, ya yo sé a dónde voy, porque estoy en el camino del Señor. Disculpe si hay una música por ahí, pero es como un culto que hay por ahí. Bueno, y el versículo 89, Omar, puede leerlo, de ese salmo. Sí. Para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Amén. Sí. La palabra del Señor es firme, permanece para siempre. Y el versículo 133 dice: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Amén. Amén. Miren cómo la palabra ordena nuestros pasos. Mira cómo la palabra nos evita caer preso de la iniquidad. Porque el pecado es una trampa, una red que nos aprisiona, que nos esclaviza. Entonces la palabra es la que ordena nuestros pasos y nos saca de esa situación, de esa prisión que puede tener el pecado y la iniquidad. Así que es muy importante siempre
que guardemos su palabra. Bueno, y hasta aquí esta parte que yo busqué. Adelante, Carolina, con lo que encontraste de esa parte. Bueno, sí, ya me sacaron todo. Todo lo que yo quería. Nah. Siempre hay alguna cosa que se puede agregar, ¿cierto? Pero bueno, sí, muchas de las cosas que yo había notado, ya la dijo Omar, lo dijiste vos. También es sinónimo, cuando dice su palabra, ¿cierto? Aparte de ser sinónimo de mandamiento, también es de verdad. También cuando se dice anda en la verdad, también es un sinónimo también de la palabra. Que lo usa también, creo que Juan. Y si no lo usan en otros lados, pero son todos sinónimos, ¿cierto? Palabras, mandamientos, verdad. Bueno, en los salmos vemos también que dice tus estatutos, tus decretos, también, para que entendamos que hay muchas palabras que se refieren a lo que Dios nos dice, como, digamos, hay muchas palabras que se refieren a la palabra de Dios, a lo que Dios nos manda. Y a veces cuando es la verdad, seguir la verdad, también seguir su palabra, seguir lo que Él nos enseñó. Y guardar, a veces también, dice hay un pasaje, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bueno, a veces en ese sentido, por ahí a veces es que uno lo atesora, lo guarda en su corazón, pero en este caso es guardar, es obediencia, ¿no? Pero en otros casos se usa también para decir, bueno, lo guardo dentro mío, a esas palabras para no pecar contra ti, para no, porque si no lo tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, la palabra de Dios, no podemos, ¿cierto? Tampoco hacer lo que Dios quiere, porque no lo conocemos, ¿no? Entonces debemos conocer la palabra de Dios, saber lo que Dios pide de nosotros, porque si no, ¿cómo vamos a saber qué es lo que debemos hacer si no tenemos la palabra de Dios adentro nuestro, ¿no? Y bueno, yo busqué Éxodo, si puedes buscar, Tomás, Éxodo 19:5, y vos de buscar Deuteronomio 5:29. Yo voy a buscar, porque son varios versículos para hacerlo más rápido. Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Amén. Bueno, ahí habla, ¿no? También, como Dios le mandaba, que guarden, a que obedezcan, y sigue siendo eso, sigue vigente, aunque puedan cambiar, obviamente que ellos eran las leyes, todo lo que Dios le había mandado en la ley de Moisés, todo eso, pero igualmente sigue, nosotros tenemos que seguir guardando los mandamientos del Señor. Bueno, y después el otro más. Si ellos tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Amén. Bueno, ahí, si queremos que nos vaya bien, también hay que guardar sus mandamientos, porque ese es el deseo de Dios. Dios no es que nos manda mandamientos o nos dice, nos manda en su palabra cosas que es para nuestro mal, sino que es para nuestro bien. Realmente Dios quiere que nos vaya bien y sabe que el pecado trae tristeza, dolor a nuestra vida. Vamos a sufrir igualmente, no es que estamos en esta tierra y sabemos que vamos a sufrir, pero una cosa es sufrir aflicciones, cosas de los ataques de Satanás, las aflicciones de esta tierra, ¿cierto? Y otra cosa es sufrir por el pecado, y eso es lo que Dios no quiere, que suframos por el pecado, es otra cosa distinta. Dios quiere que nos vaya bien. Y Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente en la ley, perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Ahí está también. Es decir, hacedor de la palabra, no olvidadizo. Y por último, porque los otros dos creo que
Bueno, Juan 14:23 ya lo habían leído vos. Sí. Juan 8:51 no, o sí. No, ese no, No, todavía no. o Tomás lo había leído. Yo lo leí. Ah, ese lo leo yo, Tomás. Bueno, Ujú. entonces Apocalipsis 22:14 es el último que leemos y ya no, ya ves. 22:14. 22:14. Bienaventurados los que lavan sus ropas, ¿m? Para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas de la ciudad. ¿m? Entonces, lavar también su ropa, ¿qué es? ¿M? ¿Qué es, Tomás? Lavar su ropa. Lavar su ropa es santificarse, ¿M? o sea, guardar la palabra, porque la palabra es que nos santifica. Claro, Ujú. exactamente. Así que bueno, tenemos que, si queremos entrar, que tenemos que lavar nuestra ropa, que significa guardar su palabra, que es lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, ahí lo dejo. Sí, muy bien, muy clara la Biblia, que es la voluntad de Dios que guardemos su palabra. Eso no hay ninguna duda. Vamos a la siguiente frase, que es: en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Esa es la otra frase. Voy a empezar yo con lo que he puesto. Se usa la palabra verdaderamente para reflejar que puede haber engaño incluso dentro de las iglesias. Por eso ahí Juan dice verdaderamente, porque puede haber personas que tengan un falso amor a Dios, un falso amor a los hermanos, porque no guardan la palabra realmente. Por eso tiene que tener mucho cuidado cuando una persona, aunque diga, Dios le bendiga, se ponga a dar besos y esas cosas. Cuidado, porque ese dice que está con Dios, pero el verdadero amor de Dios es que guarde la palabra. Así que eso es lo que hay que ver. No es porque diga Dios te bendiga, Dios te ama, que Dios te quiere bendecir. Eso no es el verdadero amor. El verdadero amor a Dios es guardar la palabra. Entonces, para eso Juan pone esa palabra verdaderamente. Y puse aquí un ejemplo en Juan 8:31. Otra vez con Juan 8, que es el mismo que escribió la carta y el evangelio. Y muchas cosas coinciden. Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Habían creído en Jesucristo. Y como quiera, él le hace la advertencia: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Porque habían creído, pero verdaderamente eran discípulos de Cristo. Solo si guardaban la palabra. Entonces, los católicos creen, los testigos de Jehová creen, los mormones creen, pero guardan la palabra de Cristo. La guardan realmente. O se está inventando doctrina de hombre. Se está inventando doctrina y no están guardando la palabra de Cristo. Entonces no son verdaderos discípulos de Cristo. Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta. Que no es decir que yo creo en Cristo, es guardar su palabra para identificarlos bien. Ok. Puse: de permanecer en su palabra depende ser un discípulo verdadero. Lo mismo pasa en este versículo. Si verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en la persona, debe de verse que está guardando la palabra. Si no, no se ha perfeccionado ese amor. Entonces puse aquí el amor de Dios. Esta carta tiene mucha enseñanza del amor, como vamos a ver más adelante. Esta dicen que es la carta del amor, porque lo que más habla del amor. Pero hasta ahora es la primera vez en la carta que vemos esto del amor. Pero ya veremos en las otras videos que vamos a hacer mucho más sobre el amor. Se refiere al amor ágape. Vamos a ver eso del amor ágape. No es el amor de los sentimientos, de que yo te amo, yo te abrazo, yo te doy un beso. No, es el amor ágape, que también se traducía en las versiones de antes como caridad. ¿Qué es la caridad? Es la actitud de obrar a favor del otro desinteresadamente. Yo no estoy buscando algo a cambio, no estoy tratando de satisfacer mi corazón o mi mente haciendo cosas. No, esto es desinteresadamente. La caridad o el amor ágape. Es un fruto del Espíritu Santo que también debemos perfeccionar. Es un fruto que debemos que dar al Padre. Entonces, guardar la palabra de Dios nos lleva a eso, a perfeccionar el amor. La voluntad de Dios es llevarnos a manifestar su amor. Entonces, voy a buscar Segunda de Tesalonicenses.
Segunda Tesalonicense 3:5. Dice, el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Entonces vemos que el deseo de Pablo es ese. El deseo es que los encamine vuestro corazón al amor de Dios, a la caridad, al amor ágape y a la paciencia de Cristo, porque hay que tener paciencia también para poder ejercer el amor, porque es un amor desinteresado, es un amor que ha sido. Entonces se necesita paciencia también, es la voluntad de Dios. Bueno, puse aquí que si alguien quiere conocer más sobre el amor ágape, puede leer 1 Corintios 13 y puede ver los videos que hemos hecho de 1 Corintios 13, que están en el canal. Sí, sí. Puse aquí también 2 Juan, versículo 6, si lo puede leer Carolina. Segunda de Juan, versículo 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Amén. Es una gran relación mutua. El amor es que andemos en sus mandamientos. Y el mandamiento es que andemos en amor. Es algo como mutuo. Porque el que ama verdaderamente a Dios obedece sus palabras, sus mandamientos. Eso es lo que pasa. Y el que anda en amor guarda los mandamientos automáticamente, porque el amor es no hacer daño al prójimo, es obrar a favor del prójimo, y los mandamientos nos llevan a eso. Entonces, muy relacionado el amor con los mandamientos. Y Lucas 6:40, si lo puede buscar, Omar. ¿Qué dice ahí? Lucas 6. Sí, Lucas 6:40. Bueno, 6:40. Un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. Amén. Este lo puse porque decía, esta versión decía, el que fuere perfeccionado será como su maestro. Entonces, la voluntad de Dios es que nos perfeccionemos, Dios, para llegar a ser como nuestro maestro. Esa es la voluntad de Dios, que seamos pequeños cristos en esta tierra, por eso nos llaman cristianos. Esa es la voluntad de Dios. Entonces tenemos que llegar a ser como nuestro maestro, perfeccionándonos en el amor de Dios, en todos los otros frutos que tenemos que también perfeccionarlos para Dios. Así que hasta aquí lo voy a dejar esta parte. Adelante, Carolina, con lo que has encontrado de esta frase. Bueno, sí, has dicho mucho de ahí para hablar mucho de este versículo, ¿no? Pero bueno, yo puse otra traducción acá, pero si alguno obedece su palabra, dice, el amor de Dios ciertamente ha llegado en él a su plenitud. Entonces, ¿cómo el amor llega a su plenitud? Dice, si alguno obedece su palabra. Entonces el amor de Dios puede desarrollarse, perfeccionarse en nosotros, ¿cierto? Dice, el que obedece la palabra de Dios experimenta el ilimitado amor de Dios. El amor llena completamente el corazón y la vida de la persona que obedece a Dios. Por ejemplo, vamos a ver ahí nomás, 1 de Juan 4, del 12 al 18. A ver, vamos a leer. A ver, Omar. 1 Juan Sí. 4, Del 12 al 18. Vamos a leer un poco cada uno. Vamos a leer 2 cada uno. Bueno, empiezo yo. 2 cada uno. Pero queda menos de 2 minutos para... Bueno, perdón. Bueno, entonces mejor salimos, y porque es largo el pasaje. Salimos y volvemos a entrar. Amén. Bueno, De acuerdo. nos vemos. Bueno, seguimos, hermano. Vamos a leer entonces, 4 del 12 al 18. Yo leo las dos primeras. Sí. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu.
Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Mm? Y otro más tengo, ¿no? Sí. Y nosotros Sí. hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amén. Así que bueno, acá mismo Juan otra vez es como que ahí entra más en el tema del amor, ¿no? Y es claro, ¿no? Que el que permanece en Dios permanece en su amor. ¿Mm? Y el amor es perfeccionado en él. Dice, es el amor de Dios que se perfecciona en nosotros, llega a su plenitud. ¿Mm? Entonces, Colosenses 3:14 es otro pasaje. Puedes buscarlo más. Y vos podés buscar, Tomás, Efesios 3, de 17 al 19. ¿Mm? Y ya con eso. Colosenses 3:14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Ahí está, vestidos de amor. Y Efesios. Efesios 3, del 17 al 19. Está Pablo orando por los efesios y dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Amén. Entonces, si queremos ser llenos, ¿cierto? Toda la plenitud de su amor, ¿qué debemos hacer? Guarda su mandamiento, obedecerlo. Si obedecemos su palabra, el amor de Dios se perfecciona en nosotros y vamos a poder demostrar ese amor. Porque si no, a veces no es simplemente decirle, Señor, dame amor. No, ¿cierto? No es así. Porque es un fruto, algo que sale de nuestra relación con Dios y de obedecer la palabra de Dios. Entonces el amor de Dios puede realmente llenar nuestra vida en plenitud, como dice, ¿no? Entonces vamos a poder amar, ahí recién vamos a poder amar. El ser humano que no tiene a Dios, que no obedece a Dios, no puede demostrar realmente amor, el verdadero amor. Puede ser un amor, como es este mundo, egoísta, que no se puede decir que es amor, pero por así de llamarle, un amor egoísta. Pero el verdadero amor lo demuestra aquel que tiene una relación con el Señor y obedece lo que Él nos manda. Entonces ahí el amor de Dios puede, y eso es lo que Dios quiere. Y eso tenemos que ir creciendo y creciendo cada vez más, ¿no? Porque bueno, todavía estamos en este mundo y eso se tiene que ir, ¿cierto? Cada vez perfeccionando más y más en nosotros. Pero si queremos tener el amor a Dios en plenitud, nosotros debemos obedecer su palabra. Ahí te dejo, Tomás. Excelente, Carolina, muy buenos pasajes. Como había dicho, ya más adelante en el estudio veremos más sobre el amor. Omar, ¿qué ha encontrado de esa parte? Yo me concentré en la palabra perfecto del pasaje. El verdadero amor de Dios se ha perfeccionado. Se ha perfeccionado el amor de Dios. Entonces, busqué acá me dice, también me llegó el pasaje que leyó Carolina, de Juan 4, primera Juan 4, 17 y 18. Y que busqué perfecto en el diccionario, dice que tiene todas las cualidades, perdón,
que tiene todas las, que tiene las mayores cualidades. Perfecto, ¿no? Que acabar enteramente una obra. Eso es perfecto en el diccionario común. Y en el diccionario bíblico, estado de plenitud o realización ideal, en el que se ha eliminado o dejado atrás toda incapacidad, falta o defecto, que anteriormente haya perjudicado nuestra vida, existido en nuestra vida, ¿no es cierto? O sea, me quedé con eso, de que perfecto es plenitud, un estado ideal. Y bueno, me llevó también a Génesis. Vos podés buscar Mateo 5:48. Y yo voy a leer Génesis 17:11. Creo que ya la otra vez lo leímos también. Sí. 5:48. Primero leo 17:11 de Génesis. No me equivoqué. A ver. No. 17:1. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: Yo soy Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y sé perfecto. O dice intachable. ¿Y el tuyo? Y acá dice: sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Claro, acá también veo como un ya mandato de Jesús. Y se acuerdan también el joven rico que se acercó a Jesús y le dijo: ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Y guardar los mandamientos. Y le dice: ¿cuáles son? Y Jesús le dice: los 10 mandamientos. Todo lo he guardado. Bueno, si quieres ser perfecto, dice, anda, vende todo lo que tiene y sígueme. ¿Y él qué pasó? Él no pudo hacer eso, no pudo vender todo porque era muy rico. No alcanzó a ser perfecto. Pero por eso, esto es para estudiar más profundamente la palabra esta, pero habla de eso. Dice, no es de una, perfecto no es de una persona que no tiene fallas. Porque Abraham tuvo fallas, vimos el otro día, ¿no es cierto? Sí. Entonces, es alcanzar un estado de, como dice acá, de plenitud, es dejar que Dios tome control de mi vida, que el amor de Dios me llene a mí, y yo poder ser transformado y alcanzar ese gozo, esa plenitud, de decir, bueno, estoy bien porque Dios me llena tanto, que por eso no soy mejor que los demás, no soy como quien dice perfecto a mis ojos, a los ojos de Dios, pero igualmente esa perfección es como quien dice que debemos ponernos a meta, porque acá en este mundo no vamos a lograrlo por el pecado que siempre nos va a poner una traba para hacernos caer, pero la vamos a alcanzar en Cristo cuando estemos con Él para siempre. Pero buscar eso, Dios no quiere que seamos mediocres, que estemos a medias, sino que busquemos estar, como dice acá, la plenitud, lo ideal. Claro. Todo. Perfecto no es perfecto que nunca, porque cuando las personas escuchan perfecto, dicen, nadie es perfecto, porque todos tenemos, y en sí es verdad eso, pero la Biblia perfecto es un estado que es de madurez, también. La perfección es madurez, una persona madura que manifiesta la vida, porque no nos podemos dudar en eso de que nadie es perfecto y entonces damos licencia al pecado, ¿no? Sino que es eso, el estado de perfección. Por eso la Biblia dice, si no, Dios no nos mandaría que ser perfecto, uno no podría llegar a ese nivel, ¿cierto? Entonces la Biblia perfección es eso, ¿no? Y también de alguna forma es algo que, como dije recién, vamos, ¿cierto? Perfeccionándonos hasta el día que ahí sí vamos a ser totalmente perfectos, ¿no? Ya no va a haber lugar para nada en nuestra vida, ¿no?
no va a haber ninguna oportunidad, digamos, de pecar. Sí, eso, por eso es bueno dejar que, como dice el versículo, el amor de Dios sea perfeccionado, ¿no? Claro, El o sea, amor de Dios vaya, es el que nos va transformando, ¿no? Como hay muchos pasajes más, ¿no? sí, sí. Que de esto habla, de transformarse de día en día, ¿no es cierto? Hasta ahí llegué a tomar. Amén, muy buena meditación sobre eso, la perfección, y muy buena complementación de Carolina para que quede claro esa palabra perfección. Bueno, vamos a con la pequeña última frase de este versículo 5, que es: por esto sabemos que estamos en él. Una pequeña frase. No sé si Carolina encontró algo sobre eso. Por esto sabemos que estamos en él. Yo puse otra traducción, así es como sabemos que estamos en él. ¿Cómo sabemos? Porque mucha gente dice, yo creo en Dios, yo esto, yo aquello, ¿no? Pero, ¿por qué? Dice, no es como dice la Biblia, ¿no? La Biblia dice que sabemos que estamos en él, no por lo que nosotros pensamos, por lo que nosotros creemos. Y ahí entra mucha gente, ¿no? Y dice, no, yo creo en Dios, yo estoy con Dios, yo me voy a ir con Dios, ¿no? Pero, ¿no, ¿están en él o no estamos? Tenemos que estar en él como dice la Biblia. En esto sabemos, dice, estamos en él. Dice, ¿cuándo? Dice, tenemos comunión íntima con él por medio de Jesucristo y guardando sus mandamientos. No es tampoco por medio de cualquiera. Tenemos que acercarnos a Dios y tener comunión con él por medio de Jesús. Porque Jesús es el que nos conecta con Dios. Porque él vino para acercarnos a Dios. Entonces, si no te creemos en Cristo, no podemos estar. No estamos en Dios. Si sacamos a Cristo de nuestra vida, si no creemos que Jesús es el Hijo de Dios, no podemos estar en Él. Y por lo tanto, si no guardamos los mandamientos de Cristo, tampoco podemos estar en Él. Y yo puse Juan 14:20 y primera Juan 3:24. A ver, ¿querés buscar Juan? 14:20. Sí. Y yo busco primera de Juan. Bueno, yo leo primera de Juan. Bueno, en ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ajá. Ahí hablas, ¿no? Un poco. En ese día. Ese es cuando va a venir el Espíritu Santo. Claro, sí, sí. En ese día, cuando venga el Espíritu Santo, conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Claro. ¿Cómo tenemos el Espíritu Santo? Cuando creemos en Cristo. Cuando nos arrepentimos, el Espíritu viene a nosotros. Entonces ahí empezamos a obedecer a Dios. El Espíritu Santo nos ayuda, ¿cierto? Entonces ahí podemos realmente decir es que estamos en Él. Y primera de Juan 3:24, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Bueno, ahí tiene relación con ver, porque bueno, Juan escribió los dos, entonces como que están ahí, complementan. Y mismo Juan, en la misma carta, vemos como él vuelve a repetir los temas en Juan, Sí. y vuelve a resaltar, para que quede bien claro. Así que bueno, hasta ahí lo dejo. Muy bien, muy bueno. Saber eso, que hay que permanecer en él. ¿Y tú, Omar, qué encontraste esa frase? Yo no me detuve y yo creo que ahí es como que da seguridad. Siempre como decimos de Juan, digamos, él era prueba y error, ¿no es cierto? Esto es verdadero y esto es falso, siempre es así. Entonces acá no está como que el guardar la palabra ahí realmente se ven, es verdadero en la persona, ¿no? No le encuentro otra cosa. Claro.
Muy bien, sí, porque es una frase muy pequeña, yo tampoco puse muchas cosas, Ujú. aunque sí puse un pasaje aquí. Puse aquí que está muy relacionado al versículo 3, porque dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Entonces aquí dice, por eso sabemos que estamos en él, se relaciona mucho. Aquí vemos el estar con él, como dijimos, su voluntad es que demos fruto, ya dijimos ahorita. Y para estar en él es necesario, para dar fruto es necesario estar en Cristo. Separado de Cristo no se puede dar fruto. Entonces quise leer aquí Juan 15, del 1 al 7, que es la parábola de la vid. Juan 15. Mm, sí, sí. Dice Juan 15, del versículo 1. Yo soy la vid y mi padre es el labrador. Todo pámpano, el pámpano es la rama, Ujú. que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que dé más fruto. Ahí vemos que los pámpanos están en la vid. ¿Para qué? Para dar fruto. Dice Jesús, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Mira cómo otra vez se relaciona un poco con el Salmo 119 que dice que la palabra limpia nuestro camino. Entonces ya Jesús dice, ustedes están limpios por la palabra que yo he hablado. Dice después, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneciereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Amén. Amén. Entonces, aquí se repite mucho la frase en mí, el que permanece en mí. Entonces, ¿cómo sabemos que permanecemos en Cristo? Si damos fruto. Si damos fruto. Porque dice que el que no da fruto no permanece en Cristo. Entonces, ¿cómo desarrollamos los frutos? Guardando su palabra. Todo está relacionado. Entonces, si ustedes ven a alguien que no tiene fruto, no está en Cristo. No está en Cristo realmente. Cristianos que anden en odio, en desesperación, en temores, en contiendas, en chismes. Esos no son los frutos que Jesús quiere que demos. Entonces, esa persona no está en Cristo. Y consecuentemente no guarda su palabra. Entonces, por eso Juan no lo dice así, para que sepamos quién es que permanece y quién no. Así que poder reflexionar en estas palabras. Bueno, hermanos, vamos a ir al versículo 6 ahora. Versículo 6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, aquí hay dos frases. El que dice que permanece en él. ¿Qué has encontrado más sobre esa frase? Y sí, seguimos con la que dice, a mí me llevó a Juan también el 15:4, Ah, el que leyó. el que yo no, permanecí en mí, Ah, sí, el que leyó más. Tomás. Antes. Sí, me llevó ahí y bueno, yo analizo lo que vos dijiste, que para que permanecer en él, él estar en Cristo, y como es haber creído en él y seguir creyendo en él y continuar de alguna forma unido a él, amándole y sirviéndole y bueno, como decís vos, dando fruto. Y bueno, si estoy así, voy a poder, bueno, yo ya me voy a la otra parte, entonces no, está tan junto que no. Sí, yo lo puse, yo lo analicé todo medio junto. Claro, sí, me hace difícil palabra por palabra. Pero ¿no? todo aquel que dice, o sea, que uno puede poner de que hay muchas personas que dicen, Sí, vamos a decir así,
¿Qué que dice? dice, todo aquel que dice. Claro. Eh, Pero uno demuestra. Bueno, Es entonces, como que de la boca para afuera. claro, o sea, mucha gente hay que dice que cree en Cristo, que Ujú. sigue a Cristo. Entonces, desde acá le ponemos, mira, ojo, vos decís que seguís a Cristo. Vos decís, pero realmente es. Entonces, Claro. le quiere hacer notar, sacarlo del engaño. Porque Ujú. hay muchas personas que viven engañadas, se engañan a sí mismos, creyendo que son y no lo son. Entonces Juan ahí le está diciendo, todo aquel que dice, Claro. que, Sí, o que habla, por ahí hay muchos que hablan, mm, vos te encontrás con gente que habla mucho de Dios, pero sus hechos, claro, eso le está diciendo. eso es Acá lo que quiero ver está, los hechos, los frutos, claro, con los frutos. como dice Tomás. Y andar como él, bueno, Ya, ya. ya no puedo seguir. Bueno, Sí, seguimos. Tomás. Bueno, bueno. Puse aquí nuevamente, el que dice, no es solo decir, no el hacer. Claro, sí. Ujú. Sí, entonces, sinónimo de estar en él es permanecer en él, que ya habíamos hablado en la parte anterior, que estar en él es permanecer en él. Eso para que sepamos eso. Puse aquí Juan 6, versículo 56. Juan 6, 56. Dice el Señor, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Entonces, ¿qué es la carne y qué es la sangre? Bueno, en el versículo 35 nos da un poco de luz de ese mismo capítulo. El 35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, ¿qué implica permanecer en Cristo? Y comer la carne y beber la sangre. Permanecer en Él conlleva creer y seguir creyendo. ¿Sí? No solo creer un día, que me emocioné y creí un día, no, es seguir creyendo. Y eso es símbolo también de llenarse. Tiene hambre, tiene sed y quiere llenarse. Entonces, comer y beber de Cristo es llenarse de Él, llenarse de su palabra. Entonces, eso te lleva a buscar de Cristo, a escuchar sus palabras y a tratar de obedecerlas, porque tienes hambre de Él y te quieres llenar de Él. Entonces, comer y beber de su sangre y de su carne es eso, creer en Él y obedecer sus palabras para permanecer en Él. Porque cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo y nos dan el Espíritu Santo, somos un cuerpo en Cristo. Y saben que en Apocalipsis dice, yo lo vomito de mí, aunque sea tibio. Que dice que es cristiano y no hace las cosas que yo digo. Yo lo vomito, porque lo saco de mi cuerpo, lo saco de mi carne, de mi templo. Entonces eso es lo que sucede, que para permanecer en Cristo hay que creer y seguir creyendo y obedeciendo las palabras de Cristo. Así que hasta ahí lo voy a dejar, esa frase. Y bueno, voy a seguir yo mismo con la segunda frase, que dice, debe andar como él anduvo. Y puse aquí, ¿cómo anduvo Cristo? Cristo anduvo en obediencia al Padre, anduvo en santidad, en justicia. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para andar como Él? Bueno, una cosa que podemos hacer es estudiar la vida de Jesús para andar como Él anduvo, estudiar su vida, qué Él hacía, qué no hacía, cómo Él se manifestaba, cómo Él hablaba, todo eso. Y puse aquí un versículo, no tiene que ver mucho con Jesucristo, pero así es que debemos andar, porque así andó Él, que está en Malaquías 2:6. En Malaquías dice Malaquías 2:6, la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Así mismo fue que andó Jesucristo, como dice ese versículo. Y así también nosotros tenemos que andar. Debemos seguir a Cristo en sus pisadas,
También puse aquí Juan 8:12. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. El que lo sigue, Cristo. Amén. Seguir a Cristo es vivir como Él vivió, obedecer lo que Él habló. Entonces, eso es para que no andemos en tinieblas, que ya hablamos de las tinieblas en el capítulo 1. Y por último, de esta parte, tengo segunda de Pedro 3:11, que nos exhorta algo muy importante. Dice: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Entonces, se nos llama a andar como Cristo, de una manera santa, piadosa. Piadosa es amor por las cosas de Dios, o sea, devoción por Dios, que Dios será más importante en nuestra vida. Entonces, así queremos nosotros andar, no solamente porque todas estas cosas serán desechas, o sea, este mundo que vivimos va a ser desecho, sino porque tenemos que agradar a nuestro Dios, al Padre, como también Jesús lo agradó en todo lo que hizo. Entonces, Jesús es nuestro ejemplo y debemos seguir sus pisadas y andar como Él anduvo. Así que adelante, Carolina, con lo que has encontrado. Sí. Yo puse así como Jesús vivió mientras estuvo en la tierra, del mismo modo hemos de vivir imitándole, imitándole en todas las cosas, ¿no? Y bueno, yo puse unos versículos acá. Omar, puede buscar Romanos 6:4. Tomás, podés buscar Mateo 16:24. Yo busco Juan. ¿No? Juan 13:15. Vamos a leer esos versículos. Romanos 6:4. Uh-huh. Bueno, vamos a ver que lo tengo acá. Bueno. Romanos 6:4. Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. En vida nueva, nosotros hacemos nuestra versión, en vida nueva. En vida nueva. Dios quiere que tengamos una vida nueva, no que sigamos viviendo. Y eso es andar, parte como Él anduvo, una vida nueva. Y el otro, Mateo 16:24, Tomás. Mateo 16:24. Uh-huh. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz, sígame. Ajá, Amén. esa es la vida, la vida es negarse, porque Él se negó también a sí mismo, hizo la voluntad del Padre, podría haber hecho lo que Él no quería, no, Él hizo y se negó a sí mismo y siguió, y así también nosotros tenemos que hacer eso, negarnos a nosotros mismos y seguir a Cristo. Y Juan 13:15 dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. O sea, Él nada nos pide algo que Él no haya hecho. Todo lo que Dios nos pide, lo que Jesús nos pide, es lo que Él nos dio, ese ejemplo, ¿cierto? Y Juan 15:10 dice: si guardareis mi mandamiento, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Bueno, está hablando del amor, ¿no? Pero bueno, si guardareis mis mandamientos, dice, permanecer, y como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Sí. Y para terminar, primera de Pedro 2:21. ¿Lo podés buscar ese de Tomás? Sí. Primera de Pedro. Sí, 2:21. 21, sí. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amén. Ahí estaba hablando de qué ejemplo, Tomás.
Bueno, el versículo siguiente nos da la pista. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Amén. Amén. Exacto. Entonces Él nos dejó para que nosotros sigamos sus pisadas y sigamos su ejemplo en la vida de obediencia, santidad, en todo lo que estuvimos hablando, ¿no? También en el sufrimiento, que limitemos en el sufrimiento, de que Él, así como Él sufrió, nosotros también estemos dispuestos a sufrir. Entonces vemos realmente que seguir a Cristo es más que decir, es más que decir yo amo a Dios, yo creo en Dios, sino que seguir a Cristo es seguir lo que Él, sus pisadas, seguir la vida, vivir como Él vivió. Y entonces realmente, si nos podemos, realmente es para está hablando, ¿no? Toda una hora y más de cómo Jesús vivió. Es muy profundo, realmente. Tendríamos que analizar realmente nuestra vida y ver si estamos viviendo como Él anduvo, si estamos haciendo eso realmente, ¿no? Si, obviamente, como dijimos, siempre va a haber alguna cuestión, pero que si estemos progresando en ese andar, que como Él anduvo, ¿no? Que no estemos retrocediendo. Ese es nuestro anhelo, realmente ser totalmente como Jesús. Y sabemos que lo vamos a hacer cuando estemos con Él, pero en este caminar tenemos que ir progresando y andar, y viendo cómo él vivió y tratar de imitarlo continuamente en nuestra vida. Así realmente vamos a saber que realmente somos hijos de Dios, cristianos, que le seguimos sus pisadas. Si no, es pura palabra, nada más, ¿no? Bueno, ahí te dejo, Tomás. Excelente, muy buenos versículos para meditar. Y Omar, puedes ya concluir tu parte. Sí, yo, como dice acá, que dice el que dice, pues siempre está hablando Juan del que habla. Para mí hacen énfasis eso, los hermanos que hablan pero no hacen. Entonces dice, el que dice, que permanece en él, que es cristiano, que está en Cristo, debe andar como él anduvo. Yo lo veo como como digo, lo repito, una vara muy alta. Vieron que las varas que se ponen para superar que no me acuerdo cómo se llama eso, ese deporte, que ponen una vara y la pasan por arriba sin tocarla, ¿no? Y ponen más alto y así van superando, ¿no es cierto?, esa altura. Entonces, como que vos que hablas tanto de Dios, dice, yo lo parafraseo así, Juan, si vos hablas tanto de Dios, bueno, tenés que andar como Jesús anduvo. Y bueno, para mí eso es muy elevado, andar como Jesús. Pero así lo dice Juan, así lo dice. O sea que... No es imposible. No es imposible, pero es como que tampoco no te pone como eso, él apunta a la perfección, él apunta a como decíamos, la plenitud, no a la mediocridad. Entonces, es un evangelio excelente, elevado, que no creo que los primeros cristianos lo vivieron. Por eso murieron martirizados, porque ahora no sé si alguna persona de acá de Argentina moriría por Cristo. La verdad no sé. Creo que muchos no lo harían, creo que muchos no. Entonces, realmente debemos practicar este cristianismo, ¿no? De andar como Él anduvo. Buscar esa meta y hacerlo día a día, proponerme lograrlo, alcanzarlo y pedirle a Dios, porque humanamente no lo podemos hacer, pero dice la palabra que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Él viviendo en mí va a ser posible. El tema es que, bueno, que me deje tomar control de Él por su Espíritu Santo, morir a mi yo y que Él reine. Ahí sí vamos a poder hablar como Jesús.
cuando Claro. No, yo quería agregar, normalmente nosotros nos comparamos con otras personas. Siempre las personas dicen, y bueno, si yo me comparo con aquel, y bueno, puede ser que yo esté mejor, pero nosotros tenemos que comparar, poner nuestra vida con la vara, como dice él, de la vida de Jesús. Entonces ahí siempre siempre nos va a faltar, ¿no? Sí. Entonces, por eso mucha gente no reconoce, ¿cierto? Su pecado, no reconoce que es malo, porque siempre se está comparando, ¿veis? Sí, con respecto a aquel que mata y roba, yo soy bueno, ¿cierto? Pero si nos comparamos con Dios, que es santo, puro, entonces ahí ya es como que ya no llegamos, no llegamos al punto, ¿no? Entonces nosotros tenemos que comparar nuestra vida con la de Jesús y tratar de llegar, y si no vivimos como Él vivió, algo no está bien en nosotros, y tenemos que empezar a poner en práctica así sea. la palabra de Dios, porque si no, no vamos a entrar, no vamos a estar con Él. Excelente, hermanos, muy buena reflexión. Bueno, y aquí la conclusión, que guardemos su palabra, sus mandamientos, para que así se demuestre que verdaderamente estamos en Él, permanecemos en Él, y así andemos como Él y perfeccionemos los frutos del Espíritu, que en ese caso es el fruto del amor que nos pide ahí, que hay que perfeccionarlo, y solo se hará guardando su palabra y sus mandamientos. Así que hasta aquí esta meditación, este estudio. Si quieren agregar algo más, lo pueden hacer. No, está bien. Vamos a terminar porque si no se va a hacer súper largo. Y ya lo está sacando su... Bueno, gracias y paz. Gracias y paz. Que el Señor les bendiga y espero que sea de edificación este estudio de hoy. Amén. Estamos en contacto.